Hoy, para mí, y creo que no solo para mí, es un día grande, aunque hay, no sé, quizás a lo mejor es un poco pronto, quizás muchos están pensando que es el cuarto martes del mes, porque el próximo martes todavía, digo, sí, es este mes, es el día 30, y seguro que más de uno ha pensado que el cuarto martes es el día 30. Bueno, pues los que echábamos esto mucho en falta, no nos ha pasado. Lo teníamos muy clarito que el cuarto martes era el 23. Y es verdad, yo ya estoy tan a gusto en este programa, me tiene ya tan cautivo Soledad, todo lo que hace y todos los demás a los que considero amigos, que estaba deseando volver. Bueno, lo primero, volver es importante. Lo mejor de las vacaciones es regresar. Y entonces, una vez que estamos aquí, yo deseaba venir a este programa, nos daba en falta, lo añoraba. Como decimos en Asturias, tenía señaldad de este programa, señaldad es añorando. Y bueno, pues nada, que me alegro reencontrarme con todos los que están aquí. Falta mucha gente. Aquí esto tenía que estar más llenito, pero seguro que vienen el martes que viene. Están llegando. Ah, sí, están llegando. Ah, bien, sí, están llegando. Pues nada, que Soledad siga con el ánimo que tiene, este ánimo inagotable, inveterado, que es que va a seguir dándonos alegrías. Yo siempre le digo que me gustaría que fuese todos los martes del mes, no el cuarto, así no había problemas. Si es el último, no es el último, todos los martes. Pero bueno, yo entiendo que ella tiene otras cosas que hacer, muchas cosas que hacer, y no solo venir a deleitarnos aquí al Centro Asturiano, donde es muy bien acogida, donde es persona de la casa. De hecho, es tan acogida que ya es asturiana adoptiva. Seguramente que alguno no lo sabe, pero es así. Soledad es asturiana adoptiva porque ha hecho méritos para que se le haya concedido este galardón. Y que lo disfrute muchos años y que nosotros también disfrutemos muchos años. Sé que tienes mucho que decir, y entonces te voy a dejar hablar, no voy a robarte espacio, porque además quiero oír a todos los que desfilen por la tribuna, como sabes que me gustan, porque tiene seguidores de mucha valía política. Y entonces, pues nada más. Bienvenidos. Espero que hayan pasado unas buenas vacaciones. Y ahora vamos a disfrutar de la poesía. Encantado. Gracias, Andrés, por tus palabras. Yo también tenía grandes deseos de volver para encontrarme contigo, compañero de mesa, y con todos los amigos que aquí tenemos. Buenas tardes, queridos amigos. Pues es una alegría muy grande para mí encontrarme de nuevo con todos vosotros para celebrar la apertura del ciclo poético Martes de la Poesía de este nuevo curso que empezamos. Y bueno, son muchas, casi todas caras conocidas, pero también hay algunos amigos que vienen por primera vez, a quienes le damos la bienvenida y que sigáis viniendo a deleitarnos con vuestro arte, vuestros poemas, pues, todo lo que hacéis en este mundo de la poesía. Como sabéis, hoy tenemos a una gran escritora, Ana María López Expósito, que al término de la tribuna abierta nos va a hablar de su vida, muy interesante, de sus vivencias, de su poesía. Nos va a gustar mucho, yo ya la tengo oída y escuchada y he visto cómo presentaba libros también de un gran escritor que tenemos aquí, que se llama, te he apuntado pero ahora mismo, Francisco Delgado ha presentado. Yo estuve en la presentación de un libro que hizo ella de él y fue una verdadera maravilla.
Bueno, y pues tendremos muchas novedades que contar después de 4 meses, desde el último martes, el cuarto martes de junio, hasta ahora, novedades que contarnos, que después al término del acto, pues iremos hablando de todo ello. También quiero deciros que Ana María gentilmente invita a todos los asistentes a productos asturianos, acompañados de la sidra, la exquisita sidra asturiana. Será al final del acto y después de que firme algunos, bueno, quienes queráis llevaros algún libro suyo, ella, la autora, estará aquí para firmarlo. Y vamos a comenzar. Ahora no está lleno el salón, pero yo sé que van llegando porque así es como ocurre siempre. Vamos a comenzar. ¿Y por dónde empiezo? A ver, bueno, yo como siempre digo, ¿quién quiere salir el primero? ¿Alguno quiere salir el primero? Pues yo mismo, si quieres. Venga. Esperar. Dime el nombre, después de 4 meses los nombres me vayan. Rafael. Muy bien, Rafael, te escuchamos. Bueno. Y si no son muy largos, por ser el primero siempre se dicen 2. No, es uno, es de tamaño mediano. Sí. Y bueno, esta vez... He sido un poquito atrevido y osado, creo, porque me he metido dentro del papel de un asturiano en este poema, y corríjanme si me equivoco. Bueno, eso Vale. es lo que hay que hacer, meterse en libro. Vale, se titula Sinfonía Asturiana y dice así: suena un viento de otoñales violines, melodía de estivales nostalgias, es el suave murmullo de mi ayer, un sosegado pasado que espera volver. Suena un arpa de Olimpo de dioses, silbido de montes, de lunas y soles, son de profundos sonidos del norte, son de haces de acordes que viajan. En sus mágicos bosques de noches opacas hay un quejío en su sitio de mágicas gaitas, hay trinares de aves aladas y aullidos feroces, y truenan las trompetas del tiempo veloces. Ecos de Asturias, ruidos de patria, notas de imperio en armonías prohibidas, sonidos de piedras y espadas cristianas. En su cielo hay un baile de nubes cantábricas, bajo un firmamento de estrellas paganas, son 1000 corazones resonando en su caja. Allá a lo lejos se oye el trotar de unos zuecos, el crujir de una manzana verde esperanza, arroyos de sidra, manantiales eternos, hay tintineo de cuchara y puchero, música de brisa marina y oleajes de fuego, en mi infancia enterrada en mi tierra querida. Y luego, de nuevo el silencio, y después, otra mañana a la deriva en mar. Pues continuamos. Muy bonito, Rafael, muy bonito. Muchas gracias. Lo que pasa es que en Asturias no se dicen zuecos, son madreñas. Madreñas. Zuecos gallegos. Me lo apunto. Muchas gracias. Te lo dice un asturiano. A ver, al final hay una señora, ¿quiere salir a decirnos algo? Ah. No, me ha dicho que no. Gregorio, vamos a escucharte. Me cojo la pared. ¿Tu acompañante nos va a decir algo? Estos espacios se quedan cortos, porque uno podía recitar Sí. cientos y palabras a lo que. Sí. Yo voy a recitar. Pues sabe Gregorio que voy a contemplar la forma de hacerlo, que se pueda decir más de uno. ¿Y de qué manera es esa? Pues no teniendo segunda parte para presentar un libro.
pero no sé, yo quiero recibir, son dos opciones, y quiero pues que todos vosotros seáis quienes me digáis si preferís que sea todo poesía o si queréis que después haya representación de un libro. Así que voy a hacerlo a gusto, voy a pedir opiniones. Está muy bien como está. Está bien. Bueno, este poema lo hice hace 2 días, por la noche. Y dice así: quisiera creer en el día y en la noche, en el viento y en la tierra, en ti y en mí, en el color de las flores, en la naturaleza bella. Pero todo es cambiante, como el hombre, que nace como flor, quedando en el invierno, seco y sin hojas, habiendo perdido su entereza. Solo de vez en cuando brota del suelo una semilla, traída por el viento, guardada por el tiempo, escondida en la tierra, que brota en flor. Creo en el hombre, en ti y en mí, en la tierra, en el sol y en el amor, que vuela por los aires, haciéndose vida y color en primavera. No sé si os atrevéis a que yo lo cante. Ahora bien, quisiera creer en el día y en la noche, en el viento y en la tierra, en ti y en mí, en los colores de las flores y en la naturaleza bella. Pero todo es cambiante, como el hombre que nace como flor, que anda en el invierno, seco y sin hojas, habiendo perdido su entereza. Solo de vez en cuando brota del suelo una semilla traída por el viento, guardada por el tiempo, escondida en la tierra, que brota en flor. Creo en el hombre, en ti y en mí, en la tierra, en el sol y en el amor, que vuela por los aires, haciéndose vida y color en primavera. Ya está. Muy bien. Vicente Pinto Marín, Sí. un señor muy alto, me han dicho que fácil saber quién es, casi 2 metros, me ha dicho Celeste. Mañana presentamos, bueno, ya que estás aquí, voy a leer esto. Mañana presentamos el... ¿qué es esto? Están todos invitados a la presentación del libro Canción de cuna a una vida, de Celeste Lamas. Presenta Vicente Pinto Marín, director y locutor de Radio Morat, aquí presente. Intervienen Rosa Rodríguez, Soledad Martínez y la propia autora. Será mañana a las 8, aquí, en este salón. Y ya, escuchamos. Vamos a ver, yo creo que tenemos muy poco tiempo en este mercadillo de la poesía, concretamente desde el 8 de junio de este año, o sea que casualmente fue un descubrimiento para mí. Pero resulta que sí, que soy poeta. Entonces este poema lo titulé Desconocida y dice así: desconocida, le restas resplandor a la belleza y reduces nombres propios a comunes, abortas pensamientos que no nacen y quimeras y utopías se despiden por el lado del barranco por el que también caen las ilusiones y los buenos pesajes. El don maravilloso de la palabra se torna hostil y se dirigen frases sin pensar y sin perdón al saco del olvido que nunca debería de existir. Le restas resplandor a la belleza y callan las chispas de alegría estrellada en la mirada para convertirse en costumbre el sufrir y en jadeo sollozante los párpados oscuros y abrumados, alquimistas de la angustia en llantos, que ya no saben si lloran por amor, por desamor o porque sí de un no sé qué, de tanto que se atribuyen. Hasta siempre. Lo vas a ver otra vez porque ha habido un murmullo por aquí que nos han entretenido. A ver, nos sentamos y si quieres vuelve a leerlo porque pues como quieras.
Que sí mejor porque es muy bonito y yo creo que no nos hemos enterado. No. Es que con el movimiento. Con este que tengo anotado resulta que un buen día una amiga del alma que tengo y tal me dijo, poesía, ¿qué es eso? Poesía, eso son tonterías. Y yo estaba empezando, entonces me quedé así como diciendo, coño, perdón, ¿será verdad todo esto? Y en un momento determinado, después de una siesta, me desperté y directamente salió ese poema que tengo por ahí. Pero bueno, si queréis repito esto, que me digáis. Yo soy humano. Sí, dinos ese otra vez, porque yo creo que no sea. Yo no me he enterado. Vamos a ver. Ahora. Desconocida, le restas resplandor a la belleza y reduces nombres propios a comunes. Abortas pensamientos que no nacen y quimeras y utopías se despeñan por el lado del barranco, por el que también caen ilusiones y buenos presagios. El don maravilloso de la palabra se torna hostil y se dirigen frases sin pensar y sin perdón al saco del olvido que nunca debería de existir. Le resta resplandor a la belleza y callan las chispas de alegría estrellada en la mirada para convertirse en costumbre el sufrir. Y en jadeo sollozante los párpados, oscuros y abrumados, alquimistas de la angustia en llantos, que ya no saben si lloran por amor, por desamor, o porque sí, de un no sé qué, de tanto que se aturullan, hasta siempre desconocida. Qué nervios. Bueno, mañana estarás aquí y te tomas una tila si tienes nervios. Espero que llegue tanto. Francisco Delgado. Vamos a escuchar. Buenas tardes a todos, un placer estar aquí otra vez. Voy a leer un poema, soneto, que ha salido en la antología colectiva Versos Descubiertos, organizada por la editorial Círculo Rojo, a la que se han presentado más de 2.000 poemas de todo el mundo y han sido elegidos 142, entre ellos este que les voy a leer, y uno también, tengo que decirlo, de Ana, que ha sido escogido para la antología. El mío se titula El principio de la partida y es sobre ajedrez, que estoy escribiendo ahora varios poemas sobre ajedrez, por la intención de hacer un poema. Las torres que vigilan la frontera, los caballos que quieren dar el salto, los alfiles que afilan el cobalto, los peones en rigurosa hilera, la dama que se viste de guerrera, el rey que mira todo de lo alto, dispuesto a dar la orden del asalto y que sea lo que la guerra quiera. Da comienzo solemne la partida, contienda que se avisa despiadada, la muerte en dos colores dividida. Los soldados sostienen la mirada, encomiendan al jugador su vida y se lanzan en lucha encarnizada. Ángeles. Vamos a escuchar. ¿Y tu guitarrista? Pues está convaleciente, tiene el brazo. Anda, sí. Bueno, hoy nos iba a hacer una interpretación. Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo he dedicado uno al miedo. A ver. El miedo es para el ser humano el peor compañero que se puede tener. Miedo a la muerte, a la enfermedad y a que nos dejen de querer. Sin miedo no se puede vivir y es el que hace que nos controlemos, nos pone un tope en nuestro camino para que no nos estrellemos. Tenemos miedo a ser inferiores y a ser rechazados por la sociedad, a ser calumniados y criticados y miedo al que dirán los demás. Una pequeña dosis de miedo en nuestra vida es necesaria, nos ayuda a recapacitar y a valorar antes de hacer nada. El miedo anula a las personas, nos paraliza y nos deja de actuar. Se apoderan de la mente y del cuerpo y nos impide hasta caminar.
Tenemos miedo al futuro, no nos deja disfrutar del presente. El miedo es fuerte y poderoso que atemoriza a la gente. El miedo es libre para todos y cada uno coge el que quiere. Es malo y bueno a la vez y todo el mundo lo tiene. El miedo nos hace temblar a todos porque no somos capaces de dominarlo. Tenemos miedo a la mentira, a la traición y a no poder defendernos y demostrarlo. Sentimos miedo por lo desconocido y también a la soledad, miedo a las injusticias, a la avaricia y a que nos den la puñalada por detrás. No hay que tener miedo al fracaso, nos enseña a levantarnos y a volver a empezar. El miedo es nuestro mayor enemigo y otras veces un aliado al que nos puede ayudar. El miedo hay que tenerlo y respetarlo y saberlo controlar. El miedo guarda la viña, según dice el refrán. Que cada uno administre su miedo, dependiendo de su momento. A veces nos ahoga, nos atormenta y otra es nuestro mayor argumento. Con miedo no se puede vivir y sin él nos lanzaríamos al vacío. Tenemos que tener la dosis justa para no caer en el abismo. Hay que tener miedo a la guerra, a robar, a matar, a violar, a perder la libertad y a los accidentes y a hacer daño a los demás. Tener miedo a la ignorancia, a la falta de escrúpulo, a la sinrazón. Tener miedo a la envidia, a la codicia y a las personas sin conciencia ni corazón. Hay un miedo todopoderoso, no nos abandone en ningún momento. Ayuda a caminar libremente y no seas para nosotros un tormento. Rosa, Toñi, después. Buenas tardes a todos. Sentimiento de culpa. Faltó tiempo en la noche, interrogando, pensando en la palabra adecuada, conveniente, oportuna, ambicionando, seducir, cautivar a tu mirada. Zozobra, incertidumbre, imaginando tu rostro de espalda sobre la almohada. La tristeza invadía el alma. Cuando la luz del sol anuncia la alborada que engendra inequívoca alegría, la luz en tus ojos se refleja y conoce la pena que invadía, revela la respuesta y aconseja silencie la palabra que intuía, sería la causante de otra queja. Voy a pasar apuro. Voy a pasar apuro delante de todo, ante todo. Es que pero Paco Jiménez Ballesteros ha llamado diciendo que está muy delicado, y es cierto, y no puede venir, esperando una operación. Y ha dado un poema para que lo lea ella. Y bueno, ya he dicho que sin hacer acto de presencia no, pero bueno, vamos a permitirlo por esta vez. voy a pasar apuro porque precisamente me ha telefoneado y me lo ha dedicado a mí. Entonces, a ver si no se me suben los colores. Es una Jimena, poema que la estrofa la ha inventado él. Poetisa, compañera y amiga, su nombre es Rosa. Para mí es lo mismo que una hormiga muy laboriosa, bella y brillante cual mariposa. Dios te bendiga por ser tú en poesía una diosa. Tus poemas son flores delicadas y tan fraternos, cual lucientes y dulces alboradas, bellos y tiernos, que se graban en mente y son eternos, son cual baladas, con sus notas escritas en cuadernos. Seguimos. Germán, ¿ya han venido aquí para salir? Bueno, ¿O quieres después? ¿cómo va la señora? Pero sí, digo después. Uy, cuidado. Bueno, pues yo, como parece que va llegando el otoño,
Pues este poema lo escribí hace tiempo y es A la primera hoja caída. Primer anuncio del otoño dulce, primera lágrima que derramó tu dueño, en el vacío no encontraste amparo, por almohada el frío y sucio suelo. Proclama hermosa de la primavera, despertar verde del dormido invierno, acunada y por el viento acariciada, ahora despiertas de quizás un sueño. Ese que tal vez un día soñaste, el que todos quizás un día soñamos y del que nunca un día despertamos. Quimera de la vida que gozaste, el ser inmortal que nos forjamos, ojalá, como tú, no perezcamos y el recuerdo sea esa mano amiga que nos presta su amor en la caída. Hace frío allí, sí. ¿Qué tal la universidad? Bien, gracias. Bueno, me alegro de veros a todos otra vez. El curso pasado pues me absorbió un poco la universidad, pero bueno, estamos ya por aquí. Seré breve, como siempre, suelo ser. Árboles, almenas, hombres, todos quieren conquistarte. ¿Qué tendrás, oh cielo infinito? Coraza de luz, noche de los tiempos, hogar de las cigüeñas, espejo de los mares, lienzo estrellado, reino de los buitres, lágrimas del viento, hogar de las almas, razón para quererte, oh cielo infinito, qué pequeños somos para comprenderte. Blas González de la Fuente. Y a tu lado, es que no sé quién va a salir. De la fila que tienes tú, pues. Bueno, pues por ahí, a continuación de Blas, que salga quien esté más cerca. Buenas tardes a todo el mundo. Una cosa muy corta. Cuando te leo de adentro afuera, persigo la sed de los prodigios que no tengo. Eres la dureza del cosmos, sin ayuda inabarcable. Ya está. Cuando Dios levanta el dedo, nunca lo anuncia. No sé por qué en tiempos de Jesús hablaba tanto. He oído decir que se haya vendido en bosque umbrío y todas las brújulas las compró el diablo. A ver, ¿quién hay cerca de ti, Blas? Y después... Se hacen ruido las hoces en los campos, reclamando la justicia del gobierno. Recolectan semillas, y un primero de mayo de otros tiempos. Ven a hacer el albor de madrugada entre cañas de espigas que están muertas. Queda atrás el campo, las huertas. Muerto y seco en espera de un mañana. Y un mañana, tal vez renovador, soñado con anhelos de inquietud, que borre de los campos la traición. Hace surco el sol en las entrañas de una piel curtida y ya madura, que la sangre de los brazos irritados tiene huella de mártir y tortura. Al fin verás tu fruto y tu cosecha. Un sobre de rastock que te entrega el mal tasado. Recoge pues, amigo Luis Celato, y larga a otro campo que te espera. Deja allí el sudor de abono entre la tierra y espera un día más a ver lucir el sol en tierra sierra. Una cosa muy pequeña que he improvisado ahora porque no sabía si la memoria me iba a ser infiel, que se llama, es un soneto, la tinta, el tintero y el papel. En el tintero conviven mis poemas, dialogan sus mentiras y sus cuentos. Los agito con mi pluma y son cientos o miles los versos y teoremas. El papel, el lugar donde sus temas
expreso su sentido y fundamentos. La métrica, la rima, esos inventos me alivian la vida y mis problemas. Cuando seco se queda mi tintero, no habrá rima que rime ni habrá verso, pues la tinta será el lisonjero canto de un ateo hecho con verso. Pues mensaje en el tintero es pasajero, mas disuelto en papel es universo. ¿Vienes por primera vez? Sí. Sí, pues bienvenido. Y a todos, ya lo he mencionado antes, a todos los que venís por primera vez. Seguimos y creo que por aquí Manuel Camacho, ¿vas a decir algo? Sí. Después, Francisco de Miguel. Yo siempre llevo los bolsillos repletos de versos por si encuentro tierra firme donde expresar sentimientos. Como todos los poetas. Hacemos. Manuel, mientras preparas, os pido que lo tengáis preparado y así perdemos menos tiempo, que es el tiempo que dedicamos a Ana María, al final de Tribuna. Buenas tardes. Bueno, yo también estoy un poco unido, ¿no?, al centro este, aunque no he venido muchas veces. Mi nuera es asturiana, tengo dos nietecillas que son de la tierra. A tu lado, ese es el título, y dice así: qué bien se está contigo, qué bien se está a tu lado, mirándote a los ojos, cogidos de la mano. Qué bien se está contigo, qué bien se está a tu lado, respirando el aire que tú ya has respirado. Qué bien se está contigo, qué bien se está a tu lado, hablando de unos sueños, soñando con soñarlos. Qué bien se está contigo, qué bien se está a tu lado, desgranando los pétalos de la flor de tus labios. Qué bien se está contigo, qué bien se está a tu lado, escribiendo mis versos en tu piel de alabastro. Qué bien se está contigo, qué bien se está a tu lado. Francisco, ¿te ayuda? ¿Necesitas? Sí, por muerto te ayuda. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues ya te veo, lo que yo saben. No tiene precio encontrar. Antes de eso. Esto para mí, hombre, muchísimas gracias. Un trabajo por ejemplo. Soñé hace 5 años y lo he cumplido otro. Muchísimas gracias. Pues mis saludos para todos vosotros, queridos amigos poetas, y el último ya que reivindiqué la idea de algunos poetas que yo conocí en mi juventud. Hoy reivindico a alguien que se ignora, a pesar de que todos los conocemos. Le debemos un homenaje nacional a don Miguel Hernández Gilaver, poeta del pueblo. Entonces, hace muchos años hice este poema para él, que la familia ni lo vio.
pero hay que dar. España, sigue el punto, poetas. España te debe excusa sagrada, poeta cabrero, con guerra en la espalda. Te debe la excusa por haberlo amado, por haber sentido desprecio tan malo de tantos que fueron tiranos con leyes, tras golpes de fuerza, golpes en las sienes. Soledad inmensa, ganas de cebolla y amores alados al hombre que llora. Era hortelano de la tierra seca, cubierta de polvo, de llanto y pobreza, con niños chunteros, trabajos forzados, formabas el mundo de lágrima y llanto. Los vientos de España, del pueblo llevaron a España a inflar corazones y a aventar gargantas, campos de Jaén, olivares verdes, campos de Alicante, de sol refulgente. Miguel, el cabrero, poeta querido, versos y palabras, canciones y gritos, gritos de la rabia, pagaron con cárcel, palabras de nada. Palabras, Miguel, en verso bendito, en tierras y soles, y en frío herido. Doblaron tu frente las fieras de España, guerra de dictadores, usaron sus armas, muerte prematura, sin mirar a viejo. Así fue en tierra, así fue en el cielo. Muchísimas gracias. No, sí, pues, esa es la dificultad de conseguir. Francisco, gracias por estar aquí, porque yo sé que te cuesta un esfuerzo. Merece Se la te pena. agradece. Merece la pena. Gracias. Mira lo que hay. Yo digo siempre. Pues ahora vamos a escuchar a Andrés, presidente adjunto del Centro Asturiano. Bueno, traía uno escrito, porque no me lo sé de memoria, pero como tengo problemas con la vista, voy a decir otro, que espero sabérmelo, y si no, pues me van a disculpar. Se titula Levitación. El ocre sol de la tarde se acuesta en los matorrales. Es por momentos más tenue la fragancia en los rosales. Proyecta el alto álamo larga sombra sobre la vega. Al postrer el vuelo el pájaro hace acopio en la sierra. Tú en el recodo del camino, al horizonte tu silueta. Allí estabas, quiso el destino, con falda alba y blusa violeta. Siendo gigante mi anhelo, enano es mi atrevimiento. Pasé a tu lado ligero, cual ráfaga de viento, mas una fuerza me detiene, tu mágica atracción sin duda, donde mi ánimo se escuda, pues a mis afanes conviene. Miro tus ojos sin dar paso, candorosos, todo fulgor, me turban cual mirar al sol que se oculta en el ocaso. Me guarezco en la penumbra del fuego de esa mirada, que con candidez alumbra hacia idílica velada. En la verde orilla del río, al suave calor de tu mano, sublime placer es el mío, placer casi sobrehumano. Entreabiertos los sensuales labios te hacen boca sugerente, y al rumor de la corriente me siento mecido en tus brazos. Nace espléndida la luna, el tiempo quiero retener, luces en belleza suma, eres alba al anochecer. De tal modo me cautivas que me siento levitando, de tal modo me arrobas que al éter me vas fijando. En la habitación nos gozamos, con frenesí nos amamos, dicha incapaz de columbrar, dicha que acabó al despertar.
Habéis escuchado a Andrés antes, que soy asturiana nativa, tuve el honor de recibir ese título hace años. Pero Cartagena es la tierra donde nací. Y como ayer regresé de allí, voy a leer un poema que escribí hace tiempo, pero bueno, que quiero que conozcáis. ¿Se oye bien sin micro? Sí, muy bien. Raíces de mí misma. Tal vez me excedo un poco hablando de mi tierra. Tal vez, exagerando, mis labios la pronuncian. ¿Acaso en la distancia la ausencia me abrazó? Se me quedó tatuada la esplendidez de su sol, el embrujo salobre del puerto y la muralla, y esa brisa marina, cadencia arrolladora. Muy cierto es, sabedlo, que tiene la grandeza de las tierras heroicas que saben conquistar. Las ciudades que han sido 3 veces milenarias absorben de la tierra un encanto especial, un sabor agridulce, fluido y misterioso, rumores perpetuados de tiempo inmemorial. Requeriré al presente un lento discurrir, engendraré en sus cimas 1000 sueños de futuro, y en ese techo inmenso que cubre nuestro suelo, escribiré un mensaje de poeta inmortal. Quiero volver un día a recorrerte toda, quiero sentir el pulso del legítimo suelo, depositando el alma, cansada del camino. Serás tú la morada que siempre he elegido. El mar menor, sus aguas, delante de mi casa, eternamente allí. Allí dejaré escrita la historia de mi vida. Allí lazos eternos irradiarán mi amor. Y junto a los que quiero, mi alma protectora, asomada a 2 mundos, sus frentes besará. Tal vez me excedo un poco, hablando de mi tierra. Tal vez, exagerando, mis labios la pronuncian, Cartagena. ¿Acaso en la distancia la ausencia me abrazó, tatuando mi recuerdo la esplendidez de su sol? Seguimos. ¿Por este lado queda alguien por salir? ¿Ah? Vamos a escucharte. Juanita, Carlos. Ah, tú también, Carlos. Creía que ya había terminado. Carlos, después de Juanita. Juanita es que no sé. Ay, es verdad, estáis juntas. Te confundo. Vamos a ver. Mire, voy a leer una de Soledad Sánchez Huesa. Ojalá volviera. Ojalá volviera al coro de chicos y chicas de una tarde injusta en la Plaza Nueva, a las 9:15, a mi falda rota, a mi blusa fea, a un martes de lluvia después de la cena. Ojalá volviera del corro en concreto a la chica aquella, a su voz de pito, a su risa necia. Ojalá volviera al momento intacto de que me dijera delante del chico que me dislocaba que cómo llevaba la falda tan vieja. Me estuve arreglando, me peiné unas trenzas, me inventé un perfume para que él me oliera, y aquellas palabras me hicieron más daño que si me muriera. Ojalá volviera al minuto exacto de la Plaza Nueva, cuando me alejaba, muerta de vergüenza. Pareces la tonta del bote, gritaba con su voz de pito, y el resto del corro coreaban con ella. Aún no sé dónde se encuentra en mi cuerpo el sitio concreto donde tanto daño tuviera cabida, para que mi aliento siguiera con vida, con lo que he aprendido. Ojalá volviera y llevara entonces
la falda tan rota, todavía más rota, y más fea la blusa, todavía más fea, y ojalá la chica con su voz de pito, con su risa necia, delante del chico que me dislocaba, volviera a reírse de lo que llevaba, ojalá, y entonces, a las 9:15 de la tarde injusta, y en la Plaza Nueva, de un martes de lluvia después de la cena, a un coro de chicos y chicas cualquiera, del coro en concreto, a la chica aquella, le daría mi mano y mi boca a punto de tocar su oreja, le diría flojito, con lo que he aprendido, lo que es la vergüenza. ¿Cómo has dicho, chica? Y uno de mis dedos, con delicadeza, giraría su cara hasta que me viera, y con sus ojos ya no soportaran el pulso en mis ojos cuando la vendiera delante del corro. Con lo que he aprendido, me iría caminando, despacio y contenta, con mi falda rota, con mi blusa vieja, orgullosa y grande, cada vez más grande, dejando a lo lejos, a las 9:15, un corro lejano de gente pequeña. ¡Bravo! Muy bien, gracias por la aclaración. Carlos, vamos a ver. Buenas noches, estoy muy contento de que estamos todos contentos. Voy a leer un poema en prosa o un pequeño relato poético. El río y los gorriones. Fluye el río como fluye la vida, con su caudal incesante, interminable, imperturbable. Paso el tiempo en la orilla observándolo y transcurren las horas. Y el agua, aún pareciendo la misma, siempre es distinta. Gotas y más gotas y millones de gotas. Me gustaría ser una de esas piedras que continuamente son acariciadas por esa corriente transparente. Sueño con ser un ave que sobrevuela los meandros de este río pequeño y amado. En un pájaro que desde lo alto remonta y descubre donde nace este flujo que me alucina y me hipnotiza. De esa corriente cuyo sonido me arrulla y arrastra indefinidamente mis pensamientos. Pero no he conseguido convertirme en pájaro y sigo aquí, inmóvil al lado del merendero, junto a las mesas donde hay varias familias disfrutando de su domingo de campo. Y es en este lugar donde intuyo que ese manantial debe encontrarse oculto en un remoto rincón, allá en lo más alto de la montaña, donde apenas penetran los rayos del sol que ya declina. Estaba concentrado en estos y en otros pensamientos profundos, cuando de repente sonó el móvil. Fue como despertar de un sueño muy profundo. En un instante, el sonido de las ramas mecidas por el viento se convirtió en el monótono ruido del tráfico de la avenida de al lado. El canto de ruiseñores y petirrojos fue suplantado por el piar de los grises gorriones. Sí, me encontraba en mi casa, delante de mi ordenador, lejos de ese pequeño río imaginario. Y otra vez el río sonoro de coches y el vuelo breve de los grises gorriones. Juan Jesús. Isidro Sierra después. Buenas tardes a todos y bienvenidos a los nuevos. Nuria, con su sonrisa, pasa a los pacientes a oftalmología. Despacio y sin prisa, los cuida, les mima, les echa unas gotas en los ojitos, les cuece un poco y al ratito salen los enfermos tan a gustito. Después saca la agenda y les da cita hasta la próxima semanita. Nuria es feliz, está contenta. Mírame, tesoro, se me ha metido algo en el ojo. Nuria, coqueta, sensual y pizpireta. Cuando me mira me embellece, se despide y me besa con su cara de princesa. Hay que decir, para quienes no lo sepan, que Juan Jesús trabaja en el clínico. Claro.
tardes, amigos. De mi libro La capilla laica, un alegato entero contra todas las guerras. Empieza así. Cual tormenta de rayos desatada que al instante vomita su energía, cada noche al albor de madrugada, para dar vida al sol renace el día. Y aunque su luz de fuego y llamarada a la sombra constante desafía, siempre acaba al final de la jornada entre los brazos de la sombra fría. Así es la vida, sí. Cuando nacemos es como el sol que rápido abrillanta, cegados por su luz, lástima tanta, hasta el anochecer no comprendemos que la noche ya solo nos invita al frío y a la sombra que marchita. Y si la vida es breve y la humana es sueño de una rosa revestida, que al alba surge altiva y presumida y al poco un simple viento la desgrana, aunque el sueño nos llegue a la mañana, de igual valor o forma distinguida no hay nada por encima de la vida, a pesar de una muerte tan temprana. Y siendo la vida en todo irrepetible, como un sueño no más de lucha y llanto, si con amor y paz es infalible y con guerras y penas un espanto, ¿por qué entre nosotros no es posible la paz y hacer el sueño con encanto? Imagínalo, es increíble, vivir en paz un sueño tan hermoso de dicha y de pasión inigualable y todo sin igual maravilloso. Y no la pesadilla tan horrible de matar aunque seas poderoso, si el amor ante todo es invencible y el tiempo de vivir tan valioso. Y si la vida humana vale tanto y por hacerse de oro hay malnacidos que la de otros no vale en esta tierra, ¿quién obliga a una madre con espanto a entregar a sus hijos tan queridos para que den su vida en una guerra? Muchas gracias. Primitivo Oliva, después Pilar Pizarroso. J.A., ¿quieres decir algo? ¿No? Es que estaba Primitivo delante y no te veía, pero estás ahí. Primitivo, vamos a ver. Bueno, este poema a algunos les puede sonar porque en otras partes lo he leído, pero aquí creo que nunca. Dando calor a Lorca. Sabemos que a la sombra de Granada, donde tus huesos siguen con la vida que da no ser olvido, te dedican las flores coronas de rocío, y cuando las cortinas del cielo vierten lluvia a los árboles, con manos que aún les tiemblan, la recogen y la van derramando, ungiendo tu memoria en duelo tan profuso, como llanto frugal de los olivos. Sabemos que a la sombra de Granada en una fosa múltiple arrojaron tu espíritu de música y poesía, tu sangre de corcel y manantiales, tu energía de alondras y trigal, y un peso con latir de tolerancia que pedía soñar, querer, vivir, llorar sin opresión, pero por mucha humillación y tierra que afinaron, no pudieron cubrir su atrocidad ni lograron borrarte del recuerdo. Pues ya tu senda era nuestra vida, nos la habías donado con tu obra y no puede morir lo que se ama. Las lechuzas cerraron el dosel de unos ojos que todo lo divisan, a sentir el calcáneo desnudo de la parca crujir sobre las piernas. Poniéndose a tu lado, ella tampoco no discierne de inquinas ni venganzas, la amiga inseparable de Caronte, conocía razón para tu crimen. Inquina a ti, ¿por qué? ¿Es que quizá el polen de tus versos era causa de alergias irritantes o la tumefacción de las meninges? ¿Venganza? ¿Acaso algún fragmento de poesía dejó herido el ojo intolerante causando una ceguera de criterios? Sabemos que a la sombra de Granada relámpagos de pólvora golpearon las coníferas,
que solo fructifican desde entonces duras y acerbas lágrimas. Cerberos a lomos de cuadrúpedos sin doma, instruidos en rencor, desprecio y odio, devastaban los pétalos de azar. Y desde que ese sacrilegio perforara tu corazón de fuente cantarina, la luna traza insomne su periplo, requiriendo pañuelos a las nubes para no divisar lo que le turba. Esa matriz estéril de la tierra, donde las balas piden indulgencia a unos huesos con tallos de jazmines. Ella no te ha olvidado, Federico. Inútil pretenderlo después de haberte visto recitar a la muerte poemas que tenían el vivir como rima. Sabemos que a la sombra de Granada intentaron borrarte como se borra un tilde, pero solo lograron acentuar tu nombre, Federico. Pilar Pizarroso después, Pilar Mateo. Llama de Pilar, ¿no? Pilares, estáis juntas. No sé, ¿Qué tal, Pilar? Igualmente. Buenas tardes. Voy a decir uno por ti. Pues esperen, te lo voy a decir. La Junta Directiva de la Casa de Zamora de Madrid se complace en invitarles a la tertulia literaria Noches Poéticas, que se celebra los segundos martes de cada mes. Tribuna abierta para poetas y recitadores. Será martes 13 de noviembre a las 7 de la tarde, en la calle Tres Cruces, 12 primero, en Gran Vía. Coordinadora Pilar Pizarroso. Aquí la tenemos. Gracias por atender. Bueno, yo pensando en ti, sueño con un reloj que marche loco, sin principio ni fin, por mi paisaje. Que me duele la ausencia de tus besos con gritos de verdades. Reloj testigo de luz, y luz que hiere navegante vestido de farol, como un lucero perdido entre las copas de los árboles, siendo balcones mudos de tus besos. Un reloj que busque con pasión su minutero, largas eternidades, y volar en sus alas de Pegaso, flotando sobre el aire, por culpa de ese sueño trastornado que no conoce nadie. Un reloj arrullador de letras y palabras, en los últimos cuadros de la tarde. Pilar Mateo y después Manuel González y Celucci. Pilar. Buenas tardes. Entre dos amores. Siempre que te miro, veo tu tristeza en tu alma blanca, pálida cual luna y piel de canela. Oigo tus latidos cuando tú suspiras. Siento que no hablas, lloras y te apenas y estás intranquila. Y en la noche oscura de eternos recuerdos, tan solo se oyen lágrimas inquietas surcando el silencio. Y en las tardes tibias de aquel largo invierno, tan solo se oyen ecos de clemencia con olor a celos. Yo bien sé la causa de tu sinsabor. No puedes vivir junto a dos amores con un corazón. Vamos a escuchar a Manuel González. Buenas tardes, amigos todos, bien hallados, no se dice así. El poema que os voy a decir tiene más de 70 años.
en Asturias hace 90 años. Recreación. Oye el recuerdo, no huyas. Ven y escucha de mis venas los latidos, cuyas notas salieron de mis penas y de mis lágrimas que no brotaron jamás. Oye el cielo latir de mi corazón y mira cómo en su ansia delira, porque llegas a sentir de sus lamentos las quejas, de su tristeza el dolor, que llora si tú te alejas y se enoja si lo dejas sin su amor. Oye, espera que te diga lo que siento. Oye en mi pecho el lamento y verás como la angustia es mucha, la angustia de verte lejos. Te vi, te quise, te amé. Y hoy que solo te recuerdo, brota mi memoria, vuelvo a sentir el mismo calor que me devora. Sangre arde en mis entrañas, desde que ciego te amo, pero no sé aún con qué artimañas me tienes encadenado. Pero benditas cadenas que me hacen saber las penas que sufre un enamorado. Y bendito es el recuerdo de esa imagen siempre pura que me hace ver la locura y me hace sentirme, pues, gracias. Ferrucci Zambrano. Vamos a escucharte. Después, después de Ferrucci Zambrano, Eduardo. Buenas noches. Estamos la temporada, pero yo estoy afónica. Bueno, cuando el fin se acerca, cuando se perfila una nueva vida, un nuevo calor, mis palabras tienen un tono distinto, pues te vas, amor, y te digo adiós. Ya solo el recuerdo nos hará soñar y aquellos 2 besos llenos de dulzor serán los que hablen las noches largas y dirán, amor, ¿dónde está el amor? Pero ya no temas, todo está perdido, todo es añoranza, casi una canción que te dice frases muy amargas, que te vas, amor, y te digo adiós. Eduardo, y después de Eduardo, a ver, tenemos Bernardo de Diego.
todos. Bueno, muchas gracias, Soledad, por invitarme y por darme la oportunidad de estar con todos ustedes. Voy a leer un poema de mi libro La tejedora de apegos, que lleva por título Si tú me dejaras. Si tú me dejaras, te enseñaría a hablar con el viento, el lenguaje de las nubes figurando palabras. Si tú me dejaras, te enseñaría a oler la fragancia del bosque, la esencia de las flores, del pino, la jara y la retama. Si tú me dejaras, te enseñaría a escuchar las miradas, el sonido de la vida, el llanto mudo del niño que la madre busca con la mirada. Si tú me dejaras, te enseñaría a oír el crecer de la hierba, ese canto de esperanza que alegra las mañanas. Si tú me dejaras, te enseñaría a ver con los ojos de la mente mucho más allá del horizonte, del rostro que te habla. Si tú me dejaras, te enseñaría a reparar mucho más allá de lo evidente, mucho más allá de lo que oculta el habla. Si tú me dejaras, te enseñaría a percibir el idioma de las caricias, tan sencillo, amoroso, pasional y tan desconocido. Si tú me dejaras, te enseñaría a sentir por el alma, sensible, emotiva y descarnada. Advierte cuanto pasa, escucha los silencios, comprende las miradas. Si tú me dejaras, te enseñaría que amar es algo más que dar el alma. Amar es entender, comprender, dejarse amar por quien se ama. Si tú me dejaras, te enseñaría que cuanto puedo enseñarte no es nada que no sepas y no puedas enseñarme. Gracias. Anunciaré que el mes próximo, creo que es 27, el cuarto martes, lo tendremos como invitado especial a él. Así que ya lo sabéis, para escuchar cuando llegue el día. Seguimos con Bernardo de Diego, después María José Prieto. Voy a decir un soneto de un poeta de Valdepeñas muy importante, que dice así: te he besado, Señor, y te he vendido. Con los 30 dineros que me han dado, compré un áspero campo en mi costado y en él me llevé rejas dolorido. Sembré arrepentimiento y no ha nacido. Me abrí un pozo de llanto y se ha secado. Quise hacerme alfarero y renegado, puse mi barba al sol y no ha cocido. Cayendo o levantándome, ya ileso, ya muriéndome a rajas, solamente me salvó la hermosura de tu beso. Si él me torna hoy a ti, contén mi rienda, nunca sueltes de todo mi corriente, y yo vuelva a besarte, aunque te venda. María José Prieto, Pilar Berber, cuando ella termine. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí. Bueno, pues voy a leer ahora un poema de un libro mío que se titula Nostalgia y Espiritualidad y que voy a presentar el 30 de noviembre en la Casa de León. Pues bien, anunciarlo para quienes quieran. Sí, es el 30 de noviembre en la Casa de León a las 7:30. ¿Dónde está? En la calle del número 6 primero. Ah, sí. Bueno, pues el poema se titula En las alas del viento. Dice así: en las alas del viento te vi un día en mi vida y te vi florecer como un duende encantado. Mi alegría se fue un día por la mañana. Yo no supe por qué géneros adversos poblaron tu horizonte bueno. Ya nunca supe más de tu imagen de nardo. Ya nunca quise saber de tus perlas de duende. Hasta que la casualidad
topó con tu silencioso nombre, con tu madura estampa, sin imagen, sin forma. Me quedé en un suspiro, sorprendida y absorta. Tu presencia no estaba en esta tierra de tulipanes negros. ¿Cómo es posible que traspasara la esfera metafísica del tiempo? Te encontraré en lugares ignotos y perdidos. Te encontraré en lugares ignotos y perdidos, o entre luces azules de preciadas caracolas. Marcharé sin quererlo, anhelando el retorno hacia piélagos grandes, de vocación sin llanto, sin espinas, sin rayos, y allí te veré reluciente, radiante, sin memoria, en blanco. En las alas del viento te veré de nuevo, en esa tierra redonda que nace y renace, y otra vez vivirás, en el eterno tiempo que rueda y reverdece, en el ancho silencio. Pilar Berber, tu amiga nos va a dar Buenas tardes. Pues que he llegado tarde, porque precisamente te quería venir antes, porque te quería presentar una amiga que del Ateneo, de conferencias en el Ateneo. Se acaba de jubilar ahora de dar clases en la universidad y ahora quiere tocar la guitarra. Entonces quería venir a acompañarme y como no podía ser todo y encima llega tarde, no te la podía presentar ahora si quieres, cuando ella salga. Y hablas un poco con ella, porque he escrito ahí unos haikus de prisa y corriendo para decir algo por lo menos. Vale, muy que bien. con eso de la guitarra, pues de gomas, ¿no? Y yo pues he venido tarde porque no encontraba las gafas y me he traído unas viejas. Siempre se pierden. Me he traído unas viejas que no sé lo que me va a salir. Bueno, si ves que dudo, que no veo. Bueno, pues nací pobre y pobre soy. ¿De qué nos vale tengamos grandes arcas rebosantes si el vivir es disfrutar la vida con sus manjares? Nací pobre y pobre soy, y aunque pobre siga siendo, mi deseo es seguir teniendo lo que tuve ayer y hoy. Quiero tener en mi lista abundancia en sentimientos, si falta la economía, pero el cariño primero. Del dinero amante soy. Como todo ser viviente, en donde quiera que estoy, siempre lo tengo presente. Si alguien te dice te quiero y no tienes ahorro ya, no le dejes sin razón, que te quiere de verdad. Que si me dan a elegir entre el amor y el dinero, yo le digo, compañero, don dinero para ti. Porque para ser feliz, la mejor benevolencia es tener salud, paciencia y deseos grandes de vivir. Siento orgullo y pasión poniendo alma y cerebro, encauzando a buen recuerdo salud, dinero y sentimientos. Marta. ¿Sal? Sí, sí. Sí. Bueno, pues si eres poeta, has hecho unos haikus, pues nos lees. Voy a bajar. Que yo tengo muchos problemas con la voz. Bueno, se puede. Pues ahí tienes un micro. Sí, voy a subir, pero es que no veo, si no, no veo. Bueno, pues es la primera vez que vengo y la verdad es que yo no quería venir aquí a leer poesía, porque aunque tal y como lo ha contado Pilar, no es que me haya dado ahora por tocar la guitarra, llevo muchísimos años tocando la guitarra y estudié música de pequeña. O sea, yo empecé realmente primero con la música y luego ya mi vena lírica se fue hacia la poesía, pero ahora me vuelve la otra línea y entonces me gusta mucho y estaba interesada, sí que estoy interesada en musicar poemas. Y creo que a Pilar le interesó y esperemos que algún día, dentro de poco, le pueda acompañar con la guitarra porque tengo que hacer la composición yo. Sí, pero para eso tengo que conocer el poema concreto, porque no se puede componer en abstracto, hay que acoplar las dos expresiones.
por así Marta, pues bueno, vamos sí, a escuchar que nos... Bueno, entonces ahora de momento, como no tenía nada, pero Pilar dijo que igual era algo, pues he compuesto unos pequeños haikus, 4 haikus, dedicados a los lagos, porque los lagos, Asturias, que conozco muy bien, es una región de lagos y realmente tienen un privilegio los asturianos con tener esos lagos, porque el lago es un elemento natural muy importante, que concentra muchas energías de muchas cosas. Y ya sin más, os lo voy a leer. El lago yace en el silencio, sabe donar su quietud. Encierra el cielo, llama a la tierra o a una flor amarilla, azul. Solo la piedra lenta, en su onda cierta, escucha al agua. Aunque no sepas lo que pasa en el lago, él todo llena. Amor, memoria, eternidad, agua lenta, es tu conciencia. Llenar tus seros y después creo que me pasó Creo que me saldrá. después Alfreda Zaval. Buenas tardes. De Ángeles Amblet, ¿dónde está? De Federico García Lorca. Flores que abrís vuestras copas para anhelar el jardín, ramas que sois como besos con los brotes para abrir, tréboles de 4 hojas que entre el césped descubrís. Decidme si Federico ha pasado por aquí. No le busques más, poeta, que él acaba de morir. Granada que madurando mostráis gemas de rubí, agua que en tu cauce cantas porque eres libre y feliz, un manantial he perdido de romances por decir. Decidme si Federico ha pasado por aquí. Los romances que tú buscas ya no los podrás oír. Aurora y atardeceres, gitanos del Albaicín, bordones de cuerdas primas que tantas cosas decís. Palmeras que hacia las nubes vuestras palmas dirigís. Decidme si Federico ha pasado por aquí. Llora que tu llanto lave la sangre que yo le di. Campanarios, torreones, almenas del árbol marfil, serranías de naranjos y olivos del año 1000. Yo sé que tenéis un alma porque lloráis junto a mí. Decidme si Federico ha pasado por aquí. No desesperes de hallarle que no se puede morir, con media vida esperando 1000 romances por decir, y al pie de un álamo suyo, porque aquí vino a escribir, bailan unos pies descalzos su gozada de vivir, y la luna, entre guitarras, le pone al suelo un tapiz, y la voz de una guitarra de lejos le hace sentir, y una oveja va rayándose su trance de parir, y el río parece un pulso de ruboroso latir, y surge la llamarada de inspiración para ti, porque aquí está Federico, donde le llames, allí. Le bajamos el micro mejor, sí. Maricel, después tú vas a terminar. Bueno, pues Alfredo también, al final de su intervención, va a recibir muchos aplausos, porque tiene dificultades extremas para venir y sin embargo lo hace. Y tiene su edad, que exactamente no lo sé. 90. Bueno, queridos amigos, espero y deseo de todo corazón que todos vosotros hayáis pasado unas felices vacaciones veraniegas. Yo, por el contrario, han sido muy raras. Este verano ha sido el primer verano de mi vida en la que no he veraneado. No he salido de Madrid, me he quedado aquí. Y hoy es el primer día que me he atrevido a ir a una tertulia. Y te digo una cosa, esta Soledad, mi pasión, mi gusto, mi ilusión sería el poder venir todos los días que tengas tertulia, porque lo paso muy bien, me gusta mucho, disfruto mucho y es estupendo. Pero no lo sé, tengo muchas dificultades. En fin, ¿para qué? Esto, bueno, entonces lo que se me ocurre hoy
es tener un recuerdo a un compañero, un contertulio que se nos fue el año pasado y que por casualidad, por no venir yo el primer día a esta tertulia, no me enteré que había fallecido. Luego no sé quién de vosotros me lo dijo y gracias a eso pude ir al funeral y pude dar el pésame a la familia. Como os figuráis, me estoy refiriendo a José Pedro Iglesias. Y la admiré mucho, la aprecié mucho y quiero decir entonces un poema que él decía muchas veces y que recuerdo, no me quiero extender, no le quiero quitar tiempo a la presentadora del libro, a Ana, así que entonces voy a deciros este poema que a mí personalmente no te creas que me gusta, porque le considero un poco machista y además un poco sangriento. Es un poema que siempre que le recito no puedo por menos de mirarme luego las manos porque me creo que me he manchado de sangre. Bueno, veréis, es de un poeta cubano que vivió mucho tiempo en España y que era director de cine. En mi juventud muchas de las películas que entonces estrenaban eran de él. Manuel Murotti. Y el poema yo le tenía como título El duelo, pero casualmente José Pedro, que tuvo amistad con Manuel Murotti, pues me dijo, no Alfredo, se titula El duelo en la cañada. Así que os lo voy a decir. Ya os digo que para mí me parece un poco violento. Bueno, el poema dice así. Que cómo fue, señora, cómo son las cosas cuando son del alma. Ella era muy linda y él era muy hombre y yo la quería y ella me adoraba, pero él, hecho sombras, se me interponía y todas las noches junto a su ventana fragantes manojos de rosas había y rojos claveles y dalias de nácar. Y cuando las sombras cubrían las cosas y en el ancho cielo la luna brillaba, de entre las palmeras brotaba su canto y como una flecha llegaba a su casa. Cómo la quería, cómo le cantaba sus ansias de amor y cómo vibraba con él su guitarra. Y yo, entre las palmas, con rabia le oía, y entre canto y canto colgaba una lágrima. Lágrima de hombre, no crea otra cosa, que los hombres lloran como las mujeres porque tienen débil como ellas el alma. No pude evitarlo. La envidia es muy negra y la pena de amor es muy honda. Y cuando la sangre se enrabia en las venas, no hay quien pueda, señora, calmarla. Y una noche, lo que hacen los celos, le esperé allá abajo, junto a la cañada. Retumbaba el trueno, llovía, y el río, igual que mis venas, hinchado bajaba. Al fin, a lo lejos, lo vi entre las sombras. Venía cantando su loca esperanza. En el cinto colgaba el machete, bajo el brazo la alegre guitarra. Llegó hasta mi lado tranquilo, sereno. Me clavó en los ojos su fría mirada. Me dijo, ¿me esperas? Le dije, te espero. Y no nos hablamos ni media palabra. Que era bravo el hombre, bravo cual los hombres machos, y los hombres machos pelean, no hablan. Cómo la quería. El machete dijo su amor y sus ansias. Roncaba su pecho, brillaban sus ojos, y entre golpe y golpe ponía su alma. No fue lucha de hombres, fue lucha de toros. Eso bien lo sabe la vieja cañada. Pero más que el amor y el ensueño, pudieron la envidia y la rabia, y al fin mi machete lo dejó tendido sobre la guitarra.
No temas, Señor. Son cosas pasadas. Todavía en el suelo me dijo llorando, quiérela, que es santa, quiérela como yo la he querido, que aunque muero, la llevo metida en el alma. Y tuve celos, Señora, del que así me hablaba, y tuve celos de aquel que moría y aun muriendo la amaba. Y la sangre cegó mis pupilas, y el machete en la rabia en la mano temblóme con rabia. Lo hundí en su pecho con odio y con furia, y rasgué su carne buscándole el alma, porque en el alma se llevaba mi hembra, y yo no quería que se la llevara. Vamos a terminar contigo. Ya son 1:30, nos pasamos unos minutitos. Que no sea muy tarde. Que no sea muy tarde. Maricel, vamos para que llevamos el tiempo Voy a cantar una canción española de una zarzuela que se llama El niño libre. Esta canción la quiero cantar en homenaje a Montserrat Caballé, fallecida recientemente. Ella cantaba esta canción. Soy española y a mi sol
segunda parte, presentación de luces y sombras verticales, de Ana María López Esposito. Nació en Albós, Almería, una noche cuando la luna era plateada. Maestra, poeta, novelista y guionista. Pasó los primeros años de su vida en la cima de una colina, en un cortijo andaluz familiar, entre espigas de trigo, almendros y olivares, percibiendo el olor a jara, manzanilla, tomillo y esparto, sintiendo la fragilidad de los pétalos de las amapolas y los cantos de los grillos. Todo eso. No olvida la primera vez que vio el mar, el sonido de las caracolas, el olor de la arena. El cine de su pueblo se convirtió en una gran pasión, al hacerle descubrir nuevos mundos que han marcado su vida y le han permitido estar en contacto con otras realidades. Nació en ella así un deseo secreto de volar y viajar. Estudió en Almería, Barcelona y Madrid. Durante su carrera literaria ha publicado libros y obtenido premios. Ganadora del segundo premio nacional con la participación en el concurso No sin la biblioteca. Profundizamos con el proyecto titulado Desde la biblioteca nos acercamos y profundizamos en la obra de Mozart. Coautora del quinto premio, Sello Europeo 2010, a iniciativas innovadoras en la enseñanza y aprendizaje de lenguas, galardón con trofeo y diploma del Sello Europeo. Finalista con el cuento El sueño del Mitimae, memoria final del proyecto de investigación, Centro de Investigación y Documentación Educativa, Inmigración en España, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Psicología. Evaluación del nivel lingüístico de los niños inmigrantes mediante un índice de madurez narrativa, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Psicología. Programación del español como segunda lengua. En 2014 publicó su primera novela, Todos miraban al vacío, y el libro Nube, cuéntame un cuento. Poemario Luces y sombras verticales, 2018, que hoy presentamos. La celosía, 2017. Ha escrito artículos para un gran número de revistas. En 2018 es elegida Mujer Ilustre por el Ayuntamiento de Albós. Enhorabuena. Poema Los fantasmas del cortijo del fraile, para el libro Microterror, Círculo Rojo, 2018. Ha participado como ponente en cursos de formación sobre bibliotecas escolares, animación a la lectura, temas de interculturalidad e inmigración para profesorado de educación primaria y secundaria. Ha participado en las ferias del libro de Lisboa y Madrid, 2016-17. Pertenece a la Asociación de Artistas Tierra del Esparto, de Arboleas, Almería. En la actualidad reside en Madrid desde hace más de 30 años, pero con frecuencia visita su pueblo. Da largos paseos por las Ramblas al amanecer, sigue viajando, escribiendo y compartiendo ratos con los buenos amigos. Bajo su almohada guarda un libro especial de Las 1001 noches, porque no quiere dejar de soñar. Un fuerte aplauso para... Hola, buenas tardes a todos. Va a estar acompañada por José Luis Pardo, nada menos. Un aplauso. Como estoy entre poetas, buenas tardes, nunca mejor dicho, con tanto poeta rodeada. Voy a empezar con una cita de Humberto Eco que dice que la poesía es el eco del universo en el corazón de los humanos. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esto.
Es un honor para mí, desde luego, estar rodeada de tanto poeta, de tanta gente, de compañeros que han venido, mi jefa de los últimos 16 años de mi vida, mi amiga Victoria, mi amiga Julia, mis amigos Pachi, escritores y demás. Los menciono porque no son poquitos y bueno, el resto sois todos los demás que os conozco y bueno, con unos he tenido la oportunidad de hablar más, con otros menos, pero bueno, yo creo que todo es un comienzo, ¿no? No podemos pretender ser demasiado, en este sentido, demasiado exigentes de querer tener amistad con todo el mundo. Las cosas hay que ir trabajándoselas poquito a poco. Mi libro que voy a presentar esta tarde, que lleva por título Luces y sombras verticales, es fruto de un año de trabajo y de mi asistencia a 3 tertulias literarias diferentes. Empecé en el Café Gijón y bueno, con ellos llevo más tiempo, pero gracias a Pilar París, que se encuentra también en la sala, tuve la suerte de que ella es una polvorilla. ¿Qué voy a decir yo que no sepan ustedes de Pilar París? Me dijo, pues tú tienes que venir a esta tertulia que te va a encantar porque hay gente maravillosa y lo bueno que se mezclan los jóvenes, los mayores, la música, la poesía. No podía creer que fuese cierto todo lo que me decía, pero evidentemente cuando llegué lo pude comprobar, porque ese día me llevé una gran lección de vida a casa. Como todo escritor, todo buen poeta y toda buena persona, pues yo estaba receptiva a aprender de los demás. Y en ese sentido y en esa línea pienso seguir. No me voy a extender mucho porque llevamos aquí ya hora y media pasada y bueno, pero voy a hacer una pincelada sencilla sobre la poesía. Es un sencillo poemario que consta de 50 poemas. Estos poemas son poemas en su mayoría versos libres, pero en la parte final, aunque no están diferenciados de manera específica, porque yo he querido que sea así, lo he puesto todo junto, hay una serie de romances en la parte final y 12 sonetos concretamente. Decir que el prólogo ha sido realizado. Es un honor para mí contar con este prólogo porque, sobre todo por el ámbito emocional, la persona que lo ha hecho, y yo se lo pedí personalmente, se llama Dolores García de Madariaga, catedrática en lengua y literatura. Ella fue mi maestra. Ella me dio clases en el instituto de secundaria y ahora es una de mis grandes amigas. Y bueno, también he tenido la suerte de compartir con ella. Fue elegida también Mujer Ilustre y posteriormente nos hemos presentado a certámenes diferentes y bueno, coincide que nos han elegido. Pues yo creo que esto es el destino, ¿no? La suerte a veces llama a la suerte. La ilustración, en principio, cuando estuve escribiendo durante todo este año el poemario, fue fruto de la asistencia a estas 3 tertulias. No sé si lo he mencionado antes. En primer lugar, la del Café Gijón, después el Centro Asturiano y por último el Ateneo de Madrid, que no lo he mencionado. Y quiero decir que las 3 presidentas, en este caso coincide que son mujeres, podrían ser hombres, han sido mujeres maravillosas que me han recibido de una manera especial.
Por eso he vuelto a las tertulias. Si hubiese visto pues un trato distante, pues no habría vuelto. Lo que más me ha gustado de ellas es la cercanía. Gracias, Soledad. Gracias, presidente. Quiero decir que el libro, en principio, pensaba hacerlo sin ilustraciones, pero mi gran amiga e ilustradora Paz Rodero es una ilustradora internacional, ella es española, de Salamanca, siempre ilustra mis libros. Me dijo, Ana, pues yo creo que eso podía quedar bonito, tú que eres lorquiana, tengo una idea en la cabeza de hacer unas cuantas pinceladas como Lorca hacía en sus dibujos, y quedaría bonito. Y yo le dije, lo vamos a hacer con una condición, yo te mando el poemario y hasta que no lo tengas terminado, no lo quiero ver. Y así fue. Este fue un trabajo que ella ha hecho, leyendo los versos y posteriormente ilustrando. Son realmente ilustraciones maravillosas, muy sencillas, pero que con alto contenido. Ella es especialista en álbumes ilustrados y tiene muchísima producción como ilustradora y también como escritora, menos como escritora, pero bueno, pues estas son algunas de sus ilustraciones. Mi puer poeticus, que hacer poético, no empieza por casualidad. Como ha dicho Soledad y ha leído, yo nací en un cortijo andaluz. Y bueno, pues todo esto, el campo, la naturaleza, los olores que hay en el campo, el tomillo, el romero, no sé si habrá aquí gente que haya nacido también en el campo, espero no ser la única. Muy bien, otra almeriense que de proa, que levanta la mano, otra persona en la sala. Pues todo eso hace que evidentemente me ocurría en parte como a Federico. Estaba en el campo. Mi padre tocaba dos instrumentos musicales, laúd y guitarra. Y mi madre era muy aficionada a recitar siempre retahílas, coplas y las rimas. Desde que estoy en el vientre de mi madre, pues yo las estaba escuchando. Pero no escribí mi primer poema realmente hasta que tuve 16 años. Poema de amor, evidentemente, en el instituto a los niños que me gustaban. Y no solamente escribía a los que me gustaban a mí. Que por cierto, uno que había venido al internado, le mandé un poema y dice: pues no quiero saber nada de esta chica, decirle que yo he venido aquí a estudiar y no a perder el tiempo. Imaginaros vosotros qué trauma. Entonces, bueno, pues todo esto, le escribía también poemas a otras amigas que les gustaba algún niño, y bueno, era lo que hacíamos. Hasta los 16 no escribí, pero posteriormente, con 8, llevé una biblioteca durante 8 años en un centro educativo en el que yo estaba trabajando, y bueno, tengo recuerdos maravillosos. Y estando precisamente en la biblioteca conseguí, me acuerdo, un trabajo pues que estaba relacionado con los temas de inmigración, gracias a Librada Tortosa, que se encuentra aquí en la sala, que me hizo la entrevista. Y yo recuerdo una frase que ella dijo siempre: pues mira, entrevistó a varias personas, y ya sabrá las que entrevistó, y ella me han contado que dijo: pues yo a esta chica la voy a contratar porque dice que en el colegio se aburre, que ella necesita hacer muchos proyectos educativos, que está aburrida. Y bueno, pues tuve la suerte de pasar los años últimos con ella, y ha sido una maravilla, una persona que me ha dado todas las facilidades por los temas de inmigración. No te emociones, Librada, que te estoy viendo, porque las cosas se hacen con cariño, con apoyo, y es muy importante que tú llegues y le digas a tu jefe pues que tengo este proyecto, te escuche y te diga siéntate. O sea, hay una serie de componentes que hacen que tú saques lo mejor de ti mismo. Tal fue así que llegué a escribir un libro sobre inteligencia emocional.
Nube, cuéntame un cuento. Y bueno, pues hay muchas cosas que todo no os lo puedo contar hoy, realmente. Os podría decir muchas cosas, lo que me fascina el cine en mi vida, los directores de cine, en concreto solo voy a mencionarlos, que me han influido para crear esta obra. Directores de cine porque soy guionista y porque pienso en términos de imagen. Luchino Visconti, con su película Gato Pardo, me dejó fascinada. Cuando escribo un poema, tengo en mi mente a Luchino Visconti y a su cámara, el Palacio de las Salinas. Recuerden ustedes los cinéfilos, Gato Pardo, pues así. Otros dos grandes directores de cine, ministros de cultura en su país, Lee Shandong y Wong Kar-wai, que son unos directores maravillosos que me llevaría mucho tiempo a explicar porque me han dejado huella en este libro. Les puedo garantizar que Wong Kar-wai hace una película maravillosa que se llama In the Mood for Love, que quiere decir deseando amar, traducido. Pues es el poeta de la imagen. Y bueno, pues yo cuando veo su obra, no hay película de él que yo me pierda. Incluso tengo otra predilección por otros directores, pero en concreto esta película me aportó mucho porque él experimenta con el cine y la cámara, y yo lo que él hace en su película, yo lo hago en mi poesía. Y bueno, pues deciros que pretendo que la mía sea una poesía que plasme los sentimientos, pero que a su vez conduzca a la reflexión, así como sin quererlo, y que sea una poesía que sea como la lluvia, que no moje, que cale profundamente. Y bueno, pues me gusta mucho cuando escribo un poema y veo a la gente, la observo en la calle, practico la empatía y otras muchísimas cosas. Gracias por haber venido. Ahora voy a leer unos versos y bueno, me va a acompañar. Tengo la suerte de... Aquí descubrí a José Luis una tarde, no recuerdo a qué persona acompañaba, y le oí cantar una canción que dije, me encantaría hacer algo con este hombre, porque vi que tiene un alma y una fuerza tremenda, y lo comprobé cuando nos reunimos y él vino con su guitarra, nos fuimos a un parque y abrimos el libro y ya estaba con música y con cante en la poesía. Evidentemente, señores, ustedes le conocen más que yo. Eso solamente lo hace la gente especial, la gente que tiene duende, como Federico lo tenía. Entonces, pues vamos a empezar con el recitado. Voy a empezar. Miradas de seda a Manuel Camacho. La tarde se vistió de poesía, el destino se torna en sendero de un armónico cruce de miradas que acorta la distancia entre poetas. Descubren en el iris de sus ojos el poniente y la aurora. En la plaza de aromas de jazmín y limón, el brindis de unas copas despierta el corazón de los sueños. Conversaciones con alas de libélula darán paso a la noche. El tiempo se detiene. Ahora forman parte de una galaxia de misterio. A lo lejos solo queda el eco de unos versos. A Pilar París.
el tiempo sin recato ni reloj para soñar. Reclamo ese momento para buscar palabras de satén con lágrimas de plata henchidas y sentirme caballo del mar, de océanos de escarcha y lino, y abrazar algas, pétalos y trigo. Navegar en sinfonías de Mahler, el tiempo sin recato ni reloj, para pasear con Dios Neptuno, con el polvo de estrellas luciérnagas. Para imaginar una vida en verso, estar atento a cada amanecer, para perderme en esos laberintos de los linderos negros del alma y la pena, para ser golondrina de papel, germinar en tus besos de soledad y beber el perfume de tu cuerpo, dibujar en tu espalda flor de lis, águilas de amaneceres, hacerme barro en el gemido del aire apasionado y del rocío. El tiempo se me escapa como arena entre manos frías, el tiempo sin recato ni reloj. Para soñar reclamo ese momento. En esta noche, después de ver la película de Le Chandon, escribí este poema que lleva por título En esta noche. La noche huele a tu nombre. Quiero dejar de narrarte para ser solo tus ojos. Con mi mano en tus silencios yo arañé y hallé respuesta. En esta noche cerrada que las estrellas alumbran en ríos de tempestades, rotas las palabras, los pesares de esta noche, cuando escribes en mi cuerpo historias de fría plata, reina el silencio de nieve. Quiero ser viento de acero para fundirme contigo y propagarme en tus mundos, en tu esencia y en tu luego. En esta noche, ahora José Luis va a interpretar a la guitarra y va a cantar uno de mis poemas que lleva por título No dejes morir mis llamas. Pues muy buenas tardes. Cuando viene uno por primera vez viene un poco asustado y encima mi amiga no se ha olvidado decir que viene el José Luis. No, muy buenas tardes. Lo he dicho, te tenemos aquí nada menos que a José Luis Pardo. Bienvenidos y nada, pues qué maravilla. Estos sitios no existen ni en televisión, ¿no? Estos lugares donde podemos poner el alma en cada verso. ¡Qué maravilla! Cada uno damos lo que podemos. Bueno, pues como decía una señora que ha salido, yo pongo música a las canciones, a los poemas y tal, y le he entendido algo de que no es complicadín. Es más fácil cuando tú lo haces porque ay, me ha salido un tararirori, ay, qué bonito. Cuando yo me fui, como tú eres el dueño de la letra y de la música, pues lo haces a tu manera. Pero cuando tienes un texto, pues dices, ay, sí lo rompo, y sí no sé qué. Entonces, a Ana María se le nota una gran musicalidad. Se le nota que lo lleva dentro. Y bueno, pues yo he intentado robarle esa música para ponérsela, y este poema se llama No dejes morir mis llamas, de este bello libro. Viérteme
usted, poeta abrumado, no dejes morir mis llamas amargas, máscara de fuego, de carne y brocado, penetrante bálsamo, fecunda mi vientre, cala mi costado como leña en fuego. Partamos a un cielo mágico y divino, de oquedad desierto, gocemos el lecho de aromas de viento, de aromas de viento. Después seré rosa de pétalos vivos, no habrá más gemidos ni quebrantos negros, cantos de sirenas, solo cantos, cantos. Va dedicado a mi amigo el escritor Francisco Delgado Iribarren Cruz, que también se encuentra en la sala, y no lleva título, y dice así: apareces a mi lado como mar de estrellas fugaces o palabras que navegan en la niebla. No sé si eres ese destino que busco o esa rama de cerezo en flor que cae en la seda de tu rostro. No ceso de desgarrar mi esencia como la fábula donde crece el perfume dorado del rincón del amor. El silencio de tus labios, ya nada es igual en el río de los sueños, salvo mi silencio. Este poema lleva por título Ausencias y va dedicado a mi amiga, gran amiga, Victoria Ceña, que se encuentra con su hija en la sala, a su marido Juan Pedro, que falleció, y a Begoña, a su hermana. Cientos de espacios son vanos, sin destino ni concierto, desde tu partida. Música guardada, palabras pintadas. Si la nostalgia volviese, sírvele un daiquiri. Deja que las soledades reposen en el diván, ardan como vela y rodeen tu cuello como cuerda. Haz lo mismo con la lluvia y con la noche. Habrá llamas en el alma y en la vida, infierno. Contempla el misterio desde tu caleidoscopio. Comprueba que todo está en orden, salvo tu partida. Este poema está dedicado, Malika, a la cuidadora de mi madre, Carmen. Al amanecer, a través de la ventana, oigo el despertador, pisadas en el baño,
la cisterna, pasos en la cocina, ruidos de vasos y susurros de despedida. Con gran sigilo se cierra una puerta, en el aire olor húmedo a café y soledad. Mi vecina Malika, cuidadora, se dirige al trabajo en un pueblo de al lado. Tiene una hermosa hija de 2 meses, a la que oigo gemir en la noche. Malika, mientras viste a la abuelita, se acuerda de su hija, como yo recuerdo a unos niños adormecidos mientras escribo un poema sobre ella. Ahora la vida es una presencia que se va desgastando con el roce en ese mismo hábitat. Tras esos días se aumenta el dolor, no hay lugar para la conciencia, solo una mirada sonámbula que se desliza sobre la piel de la muerte, manchando las paredes de púrpura. Ahora José Luis va a interpretar un soneto mío que lleva por título Suspiros de menta. De mañana te guío en el sendero, bajo el almendro tu brisa me acaricia, en mi boca tus besos, cual delicia, en la sombra tus ojos cual lucero, es mi lecho fragancia de romero, es tu rostro jardín de mi caricia, es mi piel surtidor de tu codicia, y tus besos de verso marinero. En la noche poseso tú me amas, es tu voz un torrente que conmueve, perfumadas las lágrimas aclaman. Un surgir de esperanza me conmueve bajo un cielo repleto de sonatas con suspiros de menta mientras llueve. Con suspiros de menta. Pupila verdosa, a Bécquer y a Julia Bustamante. Tu pupila verdosa me deslumbra, son tus ojos senderos encendidos, encendidos, cautivos, bien sufridos, tu mirada de gloria que me encumbra, y tu beso poseso como alumbra, bajo árbol suspiros bien oídos, y la luna brillaba en mis sentidos, el sol que navega en la penumbra, es tu sueño florido bien amado, y en mi alma refleja la templanza, hoy la viola de nácar he escuchado, tus palabras tapizan mi confianza, son las notas del duelo dibujado por senderos gloriosos de esperanza. Este se lo voy a dedicar a mi paisano almeriense, poeta también, Ángeles, que lleva por título Polus y Venus, es también un soneto. Gracias.
Os vi una noche pálidas dormidas, en busca de quietud hallé el jardín. Y rota de amor, alma de violín, en rosado cielo polos lucida, y la llama de fuego contenida, como reina almeriense del confín, pasea junto a Venus con postín. Tan bella resplandece bien henchida, tú y ella, como dos almas gemelas, y con ojos de oscuro terciopelo, consolar queréis las vuestras penas. Yo quise envolveros en mi pañuelo, para besar dulces labios de fuego, horas antes de abrazar vuestro cielo. Antes de terminar la última canción que cantará, os voy a recitar un romance. Os dije que en el libro había también unos romances que hice para uno de mis maestros, Federico García Lorca, y se lo voy a dedicar a Librada Tortosa y por supuesto a todos vosotros, porque lo merecéis, por hacerme compañía, ya que yo soy andaluza y mi familia no vive aquí. En este momento vosotros sois como mi familia. Moreno de verde olivo, a Federico García Lorca. Moreno verde aceituno, anoche soñé contigo. Tus versos en mis entrañas, de veras los he sentido. El mayor de 4 hermanos, tocabas guitarra y piano. Fuente Vaqueros tu tierra, el flamenco tu delirio, con el alma de poeta, moreno bien parecido. Dibujas todos los días, cuando estaba amaneciendo, lagartos y mariposas junto al pozo misterioso. Dolores la colorina, como pequeño castigo, te enseña muchas canciones junto al rosal bien florido. Tertulias en la Alameda, ya se fundó el rinconcillo, versos a los olivares, versos sobre los gitanos. Tu biblioteca la Alhambra, el jardín estaba henchido, la luna bebe en tus ojos. Moreno verde aceituno, los títeres, tu juguete, te hacen parecer más niño. María Luisa de Natera relumbra como un suspiro, una chica cordobesa, primer amor que has tenido. Llegas a la residencia, pronto tienes 100 amigos, atraes a todo el mundo. Cuánto arte y cuánto brillo. Ignacio Sánchez Mejía con su capa bien erguido, tu amigo y mejor torero, Argentinita Potrillo, son tu obra de teatro, escuela de llanto herido. El romancero gitano, el libro de mi destino, diriges tú la barraca, el duende te ha poseído. Viajas por toda España, Cuba y Nueva York altivo, ante tu arte han sucumbido. De tus heridas pasiones, muchas de final destino, Aladrén, Rafael y Dalí te roban el pensamiento. 7 cartas a Eduardo, el amor te ha revivido. Tus tertulias favoritas, Ballena, Pombo, Gijón. Son tus sueños un tormento, en el jardín bien dormido, de mujeres enlutadas con el negro crucifijo con el que te amenazaban. Tu talento es instintivo, tienes duende encadenado, eres genio, alma viva, para mí tú eres la estrella. Moreno de verde pino, moreno de verde rama, moreno de verde olivo.
vamos a finalizar antes de que paséis a tomar un vino con una canción que lleva por título, que hicimos una adaptación del poema Te buscaba. Primero la recito y después canta José Luis. Caminaba en silencio por la playa del Mazagón, en medio del agitado oleaje. Yo, bañada en sollozos, te buscaba como caracola mojada. Me deslizaba como reina invisible. Por cortinas de espuma buscaba tu sidosa piel. Donde se muere el odio, empezó a lloviznar. Pronto estaré desnuda de deudas y de cicatrices. No debería existir la memoria. Me derrumbo en tu abrazo de agua como estatua de arena. Caminaba en silencio por la playa del Mazagón, en medio del agitado oleaje. Yo, bañado en sollozos, te buscaba con la luna de tu amor, como estrella de mar con las olas de mi canción, como reina invisible en el Edén de mi soñada ilusión. Por cortinas de espuma buscaba tu sedosa piel, donde se muere el odio, vi la lluvia caer. Pronto estaré desnuda de dudas y cicatrices de ayer. No debería existir la memoria para quebrar los sueños y volverte a querer. Me derrumbo en tu abrazo de agua como estatua de arena. Sueño, lucho, camino con alma de mujer, de mujer. La 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 la, la 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 la, con alma de mujer. No hay duda, ninguna duda, de que Ana María es una escritora de honda personalidad y de honda sensibilidad, poeta grande y gran comunicadora. Aquí le ha faltado tiempo. Le ha faltado tiempo para contar sus vivencias. Bueno, lo ha hecho por encima, pero ella necesita mucho más tiempo, que aquí es imposible. Sus vivencias y anécdotas que nos pueden hacer reír, anécdotas importantes y bueno, pues agradecemos a Ana María que haya pasado por aquí, a José Luis Pardo, perdóname que no te he anunciado, pero a José Luis Pardo, he dicho nada más. ¿Cómo te vas a olvidar si estás siempre en los teatros? Pues gracias Ana María por estar aquí, ha sido un honor tenerte. Y ahora quien quiera su libro y que ella lo firme al precio de 13 euros. Pues aquí está ella para firmar a quien quiera. Y después, dentro de un momentito, pasaremos a tomar el vino que ella gentilmente invita a todos los asistentes. El vino y la sidra.